¿No te parece curioso? La izquierda te dice que las dictaduras socialistas no necesitan a Estados Unidos y que son autosuficientes, que tienen el poder de China y de Rusia con ellos. Y sin embargo, exigen que Estados Unidos les compre y les financie su dictadura represora. ¿No es curioso? Fascinante. Vamos a hablar de cómo el socialismo hundió Venezuela y vamos a hablar de cómo la dictadura venezolana ha sido la que ha empobrecido y destruido a la economía venezolana. Acompáñame. La ultraizquierda te vende un mensaje que es alucinante. Yo les veo ahora en estos vídeos y en estos tweets que ponen en los que parece que son los mayores defensores del libre comercio. Y siempre dicen que la culpa del fracaso de Cuba, del fracaso de Venezuela, del fracaso de Irán, siempre lo atribuyen al bloqueo. Lo llaman bloqueo. Primero, ni Cuba, ni Irán, ni Venezuela tienen ningún bloqueo. De hecho, son países enormemente subvencionados que tienen tratados comerciales con las mayores economías del mundo y en los que, en el caso de Venezuela, pero también en el de Cuba, Estados Unidos es uno de sus principales socios comerciales. ¿Qué es lo que pasa? Verás, la izquierda siempre intenta que tú confundas sanciones o embargo con bloqueo. Y es muy diferente. Sanciones son a las personas, a los líderes políticos de la dictadura cubana, de la dictadura venezolana, de la teocracia iraní, para que dejen de expoliar y dejen de financiar con el dinero de los ciudadanos actividades terroristas, de golpismo o de destrucción de las instituciones del mundo libre. Normal. Esas son sanciones. Embargo es otra cosa completamente distinta. Es lo que se hace en Cuba a aquellas actividades por parte del régimen cubano que tienen como objetivo no beneficiar al pueblo cubano, sino enriquecer a los propios líderes. Una de las cosas que te sorprenderá es que llamen bloqueo a países que tienen tratados comerciales con más de 30 grandes economías del mundo, como es el caso de Cuba, de Venezuela o de Irán. Te sorprenderá también que te digan que hay un bloqueo en países que directamente se vanaglorian, como la dictadura cubana o la dictadura venezolana, del aumento de exportaciones y de la increíble cantidad de ingresos que reciben de sus relaciones comerciales con Estados Unidos, etc. Te parecerá curioso que te hablen de bloqueo cuando son países que reciben miles de millones, además, en subvenciones de la Unión Europea, de China, de Rusia, ayudas en cuanto a la condonación de deuda, inversiones multimillonarias en montones de sectores. Lo sabe cualquier persona. No existe ningún bloqueo. Es la excusa para esconder el fracaso del socialismo. Decía Garry Kasparov, Venezuela no es el resultado del fracaso del socialismo, sino lo que ocurre cuando el socialismo se aplica con todo éxito, efectivamente. Claro, mucha gente te está intentando hablar de las sanciones y del embargo como la causa de que esas economías estén en la ruina. Sin embargo, no tiene ningún sentido. La economía de Venezuela estaba ya en depresión mucho antes de que Estados Unidos pusiese ninguna sanción. La economía de Irán ya tenía unos niveles de inflación y un desastre económico brutal mucho antes de esas sanciones y, lo que es más importante, ha recibido, igual que la de Venezuela, igual que la de Cuba, decenas de miles de millones de apoyo de China y de Rusia. Esto nunca te lo dicen, ¿no? Entonces, fíjate la lógica envenenada de esta izquierda. Lo que te dicen es: los gobiernos socialistas que están contra Estados Unidos y contra el imperio y que no quieren saber nada de Estados Unidos y que son autosuficientes, no necesitan a Estados Unidos. Sin embargo, necesitan que Estados Unidos les financie y que Estados Unidos les pague sus veleidades imperialistas y sus veleidades intervencionistas. No, lo que ha hundido a Venezuela no es las sanciones, sino el socialismo.
empezando por la decisión del chavismo de expropiar sin ningún tipo de seguridad jurídica ni ningún tipo de compensación a los propietarios de negocios, de empresas y de concesiones petroleras. Siguiendo, por supuesto, con la decisión del chavismo de politizar a la principal empresa del país, PDVSA, una empresa que era un modelo de gestión y que han hundido, primero despidiendo a todos los ingenieros, más de 18.000, las personas más eficientes y que sabían cómo llevar a cabo la actividad, y llenando la empresa de políticos, creándola, como decía el señor Rafael Ramírez, de manera rojita, decía el ministro Rafael Ramírez, dijo que la habían llenado de rojito. Y efectivamente lo hicieron. En el momento en el que entra el rojito, sale la eficiencia y la productividad y se arruina. Fíjate lo que te engañan. Con la dictadura chavista se recibió la mayor renta petrolera de la historia. Los primeros años de Chávez contó con lo que es una renta petrolera absolutamente espectacular. El precio del petróleo no paraba de subir, producían y por lo tanto con ello se dedicaban a regar de dinero a actividades políticas, a financiar la expansión del proyecto bolivariano por el mundo, a regalar petróleo a Cuba. En el año 99 llegaban a un acuerdo con el gobierno de Castro por el cual le daban hasta 155.000 barriles al día de petróleo a Cuba gratis. ¿A cambio de qué? A cambio de importar a Venezuela la represión y los agentes de asesinato y represión a los ciudadanos de Cuba. Eso que ellos llaman médicos y que son las avispas negras y los agentes dedicados a la extorsión, asesinato y tortura. Pero, por otro lado, ¿qué es lo que hacía el régimen? Enriquecerse de manera brutal. El señor Maduro tiene una fortuna calculada de más de 3.800 millones de dólares. Se le han congelado activos por 700 millones de dólares. Las hijas de Chávez son multimillonarias. Eso no se consigue con un salario en bolívares. ¿Cómo se destruye una economía desde el socialismo? Primero con expropiaciones, después con controles de precios. Os acordaréis de cuando llegaba Chávez y hacía lo siguiente, decía: el precio del agua es X, lo he bajado a 12 bolívares. ¡Hala! Exprópiese y controles de precios, lo de siempre. Después la politización de todas las empresas que expropiaban y, como un virus, que es lo que hace siempre el socialismo, primero descapitaliza, después hunde y finalmente deja abandonadas miles de empresas expropiadas. Por otro lado, por supuesto, la destrucción de la seguridad jurídica lleva al desplome de la inversión. ¿Y qué es lo que ocurre? Hemos visto cómo ha habido 8 millones de personas que han abandonado el país. La moneda perdió 12 ceros con esa política en la que Maduro se presentaba y decía que iba a hacer millonarios a todos los ciudadanos de Venezuela. ¿Sabes cómo les hizo millonarios? Efectivamente, haciendo la moneda completamente inútil. Efectivamente, millones y millones de bolívares no compran nada. 8 millones de personas que se han exiliado del país. Más de 10.000 asesinados por la narcodictadura. Más de 13.000 personas detenidas de manera ilegal por tener ideas diferentes. Todavía más de 800, entre 800 y 900 presos políticos. Hiperinflación, miseria, un 90% de pobreza. Y tú me dirás, ¿qué hicieron con esa renta petrolera? Empecemos. En la época del exceso de renta petrolera, el régimen se dedicó a hundir completamente la capacidad financiera de PDVSA pensando que siempre iba a tener ese ingreso gratuito. ¿Qué es lo que hacía con esos ingresos? Financiar al régimen cubano, financiar a todos los partidos políticos radicales y a todos los regímenes que difundían eso que ellos llaman el socialismo del siglo XXI. Es literalmente la política de un virus depredador, porque eso es lo que ha sido el chavismo, eso es lo que ha sido la dictadura cubana en Cuba y eso es lo que es el régimen teocrático en Irán. Utilizar una renta petrolera espectacular que, en vez de utilizarla para defender
que los ciudadanos tengan mejores condiciones de vida se utiliza para financiar terrorismo, actividades políticas por el mundo, financiar el enriquecimiento de los líderes. En Cuba, efectivamente, no tienen petróleo, pero se ha aprovechado del petróleo gratuito de Venezuela. ¿Qué te crees que hacía? ¿Qué te crees que hacía el régimen dictatorial cubano con el petróleo que recibía gratuito de Venezuela? ¿Beneficiar a los ciudadanos de Cuba? No, revender la gran mayoría de él para beneficiarse de gigantescas comisiones que se generaban con esa renta. Es el expolio y la política del virus socialista más claro. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. La destrucción de la moneda del país no es una casualidad. Me dirás, joder, qué casualidad. Venezuela, Cuba, Irán, todos estos países, la propia política del señor Allende en Chile a principios de los 70, qué curiosidad. ¿Cómo es que todos estos países socialistas siempre acaban en la hiperinflación? La política de destruir la moneda no es una casualidad. Es literalmente una política, una estrategia del socialismo que lo que ve es que así crea una sociedad dependiente que cada vez es más secuestrada por el Estado y que se tiene que conformar con las migajas que le paga el Estado, mientras los líderes, por supuesto, de esa dictadura se enriquecen de manera como nadie se ha podido imaginar. Porque poca gente es más rica que el líder de una dictadura socialista. Esto es una evidencia desde África hasta los ejemplos que os estoy dando. En Venezuela, la economía no la destruyeron las sanciones. Las sanciones vinieron después. Las sanciones vinieron cuando el régimen de Venezuela se une al régimen de Irán y empieza a financiar a Hezbollah. ¿Qué hace Venezuela financiando a Hezbollah? Empieza a financiar la demolición de las instituciones democráticas y de las instituciones independientes en toda una cantidad de países de América Latina, pero también uniéndose al narcotráfico en Estados Unidos para demoler a Estados Unidos. Y esto es curioso, ¿verdad? Porque claro, a ti te dicen, queremos hundir a Estados Unidos, queremos acabar con Estados Unidos, queremos acabar con las democracias liberales occidentales y queremos deshacernos completamente de cualquier relación con Estados Unidos. Pero exigimos que Estados Unidos nos compre y exigimos que Estados Unidos financie el proyecto socialista depredador. Esa es la falacia de esta izquierda. La evidencia de Venezuela es que lo que ha sido el expolio de la riqueza de Venezuela ha sido por cuatro factores clave. Acompáñame. El socialismo es lo que ha robado la riqueza petrolera de Venezuela. Un país que efectivamente produce hoy 1 millón de barriles al día, que no es poco, pero llegado a producir 3,5 millones. Pero es que produciendo 1 millón de barriles al día debería ser un país rico en el que la sociedad está bien tratada y sin embargo es un país con un 90% de pobreza, un 76% de pobreza extrema, con un nivel de precariedad entre la población infantil sin comparación cercana y además que ha echado del país a 8 millones de personas. 8 millones de personas. No olvidemos que Venezuela antes del chavismo era un país que recibía inmigrantes y ahora es una máquina de diáspora. Primero, el Producto Interior Bruto de Venezuela está todavía por debajo de los niveles de hace 26 años. Es espectacular. El régimen socialista ha robado más de 300.000 millones de dólares, ha despilfarrado y robado más de 300.000 millones de dólares, entre ellos más de 21.000 millones identificados de los propios líderes del chavismo en cuentas opacas por el mundo. Ha sacado del país más de 170 toneladas de oro. Esto es muy evidente. El primer responsable de robar la riqueza de Venezuela ha sido el chavismo, convirtiendo a PDVSA en un arma política y en un arma de expropiación y robo. PDVSA ha sido transformada de una empresa técnicamente envidiada y muy eficiente a ser un desastre en el que ahora mismo tiene una deuda
financiera total, incluyendo litigios y pasivos debidos, de más de 125.000 millones de dólares. Bien, ¿qué es lo que se sabe? Transparencia Venezuela y otras fuentes hablan de 42.000 millones de dólares robados de PDVSA en esquemas de corrupción, mientras que se estima por parte del antiguo ministro de Planificación más de 300.000 millones de dólares despilfarrados de manera absolutamente vergonzosa. Bien, pero eso es el robo interno, el robo del chavismo que se ha hecho multimillonario y que además ha utilizado la riqueza petrolera de Venezuela para financiar proyectos de destrucción de democracias en el exterior. Todos los partidos radicales, los más radicales, los comunismos más extremistas, etcétera, están defendiendo hoy a la narcodictadura venezolana precisamente por eso, porque se han beneficiado todos de esa máquina de expolio. Pero además, no podemos olvidarnos del gran ladrón de la riqueza petrolera de Venezuela, que es Cuba, que se ha llevado 125.000 barriles al día en el pico y que ahora mismo sigue llevándose 50.000 barriles al día de petróleo gratis a cambio, eso sí, de asesoría militar y de introducir a las despreciables avispas negras y a toda esta panda de asesinos cubanos en las estructuras de poder en Venezuela. No podemos olvidar tampoco que lo mismo ha ocurrido con Irán. La financiación de grupos terroristas en Venezuela, como Hezbollah, como Hamas. La financiación de la actividad del régimen teocrático de Irán para utilizar a Venezuela como una máquina de blanqueo que ya hacía que Venezuela llevase petróleo y oro a Irán cuando Irán es una gran potencia petrolera. Es una cosa increíble. Y todo eso a cambio de qué? De nada, de simplemente mantener en el poder a la máquina de robo y expolio que es la narcodictadura de Chávez. El señor Maduro, además, ha metido a toda una maquinaria de robo y expolio junto con él. Es verdad que su fortuna es gigantesca, pero no podemos olvidar de las cantidades ingentes de las que hablábamos antes. Entre 21.000 millones ya identificados por Credit Suisse hasta las cantidades que ha congelado Suiza. Oye, Suiza congelando las cuentas de Maduro. ¿Qué hace Maduro con cuentas en Suiza? De hecho, no es que las sanciones hiciesen que la economía de Venezuela fuese mal. La economía de Venezuela, repito, ya estaba en depresión antes de las sanciones. Es que el régimen utilizó las sanciones para hacer más grande y más vergonzoso el entramado de contratos opacos, de movimientos opacos y de cambios y de utilización de máquinas de blanqueamiento de dinero para robar todavía más. Y no podemos olvidar que el régimen de Chávez lo que hizo fue expropiar a las empresas estadounidenses, regalar concesiones a las empresas rusas y chinas y además que esas empresas chinas están recibiendo petróleo y la economía china está recibiendo petróleo a un gigantesco descuento y en muchos casos ni siquiera lo paga porque lo está recibiendo contra unos préstamos que desaparecieron en esa máquina de robo. Lo que de verdad molesta a la izquierda es que es una evidencia que China está harta del régimen de Maduro. China ha perdido miles de millones en Venezuela. No solamente miles de millones, sino que es que les han engañado constantemente. Y, obviamente, ahora tiene una mayor opción de conservar y recuperar parte de ese dinero si Estados Unidos tutela a la economía venezolana que si hubiese seguido el señor Maduro. No olvides que todas estas personas que hablan ahora de derecho internacional y de soberanía se callan ante la demolición de los derechos humanos, del derecho internacional y de la soberanía por parte de los ladrones del régimen de Maduro y, por supuesto, como estamos viendo en Irán, por parte de la masacre que se está llevando a cabo. ¿Dónde estaba esa gente que habla de soberanía, de derechos humanos, etcétera, cuando se asesinaba a 10.000 personas en Venezuela? ¿Dónde estaba esa gente cuando se está matando
en Irán a más de 500. El silencio de la ultraizquierda es absoluto. La izquierda caviar siempre se calla porque es muy fácil criticar a las economías libres, a las economías abiertas, como es Estados Unidos, como es Israel, y le tienen mucho miedito a las dictaduras y le tienen mucho respeto a los dictadores. Es decir, siempre con los dictadores y los terroristas y nunca con las democracias y con la libertad. La realidad es que en Venezuela no se hundió la economía por las sanciones, que lo que ya había hundido la economía fue el socialismo. La narcodictadura de Chávez y Maduro es la que ha expoliado la riqueza de Venezuela. ¿Para qué? Para hacerse ricos ellos y pobres a los demás. Que no te engañen.